El bisturí cayó al suelo con un sonido metálico que atravesó el silencio del quirófano. La médica levantó la vista y vio al director del hospital parado frente a ella, con una expresión de desprecio que jamás olvidaría. «Estás suspendida. Sal de aquí. Ahora». No hubo explicación. No hubo defensa. Solo humillación pública frente a su equipo, frente a los residentes que la admiraban, frente al paciente anestesiado que dependía de sus manos. 15 años de carrera impecable. Miles de vidas salvadas. Noches sin dormir. Cirugías imposibles donde nadie más se atrevía a entrar. Todo borrado en un instante. Los murmullos comenzaron antes de que saliera del quirófano. La noticia corrió como fuego por los pasillos: negligencia médica. Muerte de un paciente importante. Encubrimiento. Mala praxis. Todo era mentira. Pero las mentiras, cuando vienen de arriba, se convierten en verdad. Caminó por el pasillo mientras colegas que antes la saludaban ahora desviaban la mirada. Enfermeras que había entrenado personalmente bajaban la cabeza. El silencio era más pesado que cualquier acusación. Cuando llegó al estacionamiento, sola bajo la lluvia fría, algo dentro de ella no se rompió. Se endureció. Y lo que se endurece bajo presión, se vuelve diamante. O se vuelve cuchillo. Comenta si alguna vez una injusticia cambió tu vida. Los días siguientes fueron una pesadilla despierta. Llamó al consejo médico. Buscó abogados. Pidió reuniones. Todas las puertas se cerraron con la misma respuesta fría y burocrática: el proceso está en curso. Debe esperar. Pero el hospital no esperó. Filtraron documentos manipulados a la prensa. Su nombre apareció en titulares: prestigiosa doctora investigada por muerte evitable. Las redes sociales hicieron el resto. En 48 horas, su reputación de décadas se convirtió en cenizas. Los mensajes de odio llenaron su teléfono. Desconocidos la insultaban en la calle. Pacientes que había salvado cancelaban citas con expresiones de decepción. Lo peor no fue el odio de extraños. Lo peor fue el silencio de quienes conocía. Colegas con los que había trabajado codo a codo dejaron de responder. Amigos del hospital desaparecieron. Hasta su mentor, el hombre que la había formado, le envió un mensaje breve: no puedo ayudarte. Lo siento. La traición tiene muchas caras, pero la peor es la de la indiferencia. Una noche, sentada en su departamento vacío, miró sus manos. Las mismas manos que habían suturado corazones, que habían detenido hemorragias, que habían devuelto la vida. Ahora, esas manos temblaban. Pero no de miedo. De algo mucho más peligroso: claridad absoluta. Porque cuando pierdes todo, descubres de qué estás hecha realmente. Deja tu like si crees que toda caída esconde un regreso. La verdad llegó por accidente. O tal vez no fue accidente. Tal vez fue el universo devolviéndole una oportunidad. Una enfermera joven, una de las pocas que no la había abandonado, tocó su puerta una noche. Traía una carpeta. Manos temblorosas. Ojos asustados. Doctora, necesita ver esto. Dentro había documentos del hospital. Correos internos. Conversaciones encriptadas que alguien había descifrado. Y ahí estaba todo. El paciente VIP nunca murió por su negligencia. Murió por un error del director del hospital durante una cirugía experimental no autorizada. Un procedimiento que él realizó sin consentimiento, sin protocolo, buscando reconocimiento internacional. Cuando el paciente empezó a deteriorarse, necesitaban un culpable. Y ella era perfecta. Prestigiosa, pero sin conexiones políticas. Brillante, pero sin padrinos poderosos. La víctima ideal. El director no actuó solo. La jefa de enfermería alteró registros. El subdirector médico falsificó reportes. 3 colegas firmaron declaraciones mintiendo sobre su desempeño. Una conspiración perfecta. Casi perfecta. La médica cerró la carpeta y miró a la enfermera. ¿Por qué me traes esto? Porque usted me salvó a mi hijo hace 2 años. Y porque lo que le hicieron está mal. Esa noche, la médica no lloró. No gritó. No rompió nada. Simplemente abrió su computadora y comenzó a hacer algo que nunca había hecho: investigar a sus enemigos. No con rabia.
con precisión quirúrgica. La venganza impulsiva es terapia barata. La venganza calculada es arte. Comenta, ¿esperarías o actuarías? 6 meses después, la médica reapareció. Pero nadie la reconoció como amenaza. Consiguió un puesto en un hospital más pequeño, en otra ciudad. Nada glamoroso. Solo medicina general, turnos nocturnos, pacientes sin seguro. El tipo de trabajo que alguien, caído en desgracia, aceptaría. Perfecta cobertura. Por las noches, estudiaba. Pero no medicina. Estudiaba a las personas que la habían destruido. El director del hospital tenía ambiciones políticas. Aspiraba a ser ministro de salud. Su imagen pública era impecable, médico humanitario, líder visionario, defensor de la ética. La jefa de enfermería tenía un hijo con problemas graves de adicción. Gastaba fortunas encubriéndolo, moviéndolo de clínicas privadas cada vez que había escándalos. El subdirector médico tenía una amante. Y una esposa con conexiones en la junta directiva del hospital. Cada uno tenía grietas. Y las grietas, bajo la presión correcta, se convierten en abismos. La médica comenzó a moverse con paciencia. Una llamada anónima aquí. Un documento filtrado allá. Nunca directa. Nunca obvia. Plantó semillas pequeñas en lugares estratégicos. Porque los grandes incendios no comienzan con explosiones. Comienzan con chispas invisibles. 3 meses después del regreso, recibió un mensaje inesperado en su correo profesional. Necesitamos una cirujana de emergencia. Caso complejo. ¿Puede venir esta noche? El remitente era el hospital que la había destruido. Una sonrisa fría cruzó su rostro. La trampa no necesitaba prepararse. Ellos mismos estaban construyéndola. Suscríbete para no perder esta transformación. La sala de espera del hospital estaba en caos cuando llegó. Accidente de tránsito. Múltiples víctimas. 2 cirujanos de guardia colapsados por la carga. Necesitaban manos expertas, y las necesitaban ya. Cuando la médica entró, algunos la reconocieron. El desconcierto fue evidente. Pero la emergencia no permitía lujos morales. El director estaba en una conferencia internacional. La jefa de enfermería coordinaba el caos. El subdirector médico supervisaba desde la distancia, claramente incómodo con su presencia. Ella no dijo nada. Solo se lavó las manos y entró al quirófano. Durante 6 horas, operó con la precisión que la había hecho legendaria. Salvó 3 vidas esa noche. Cuando terminó, el equipo la miraba con una mezcla de asombro y vergüenza. Gracias, doctora, murmuró un residente joven. Usted es increíble. Ella asintió en silencio y se fue. Pero antes de irse, dejó algo, una impresión imborrable. En las semanas siguientes, la llamaron más veces. Emergencias complicadas. Casos que nadie más quería tocar. Y cada vez, ella aparecía. Profesional. Impecable. Sin rencor aparente. Lentamente, comenzaron a confiar en ella otra vez. Lentamente, bajaron la guardia. El subdirector médico incluso le ofreció café una noche. Quizás fuimos muy duros contigo. Las cosas se salieron de control. Ella sonrió suavemente. El pasado es pasado. Pero esa misma noche, desde su teléfono, envió un correo anónimo a la esposa del subdirector. Contenía fotos. Fechas. Mensajes. La amante no era un secreto para ella. Ahora tampoco lo sería para nadie más. 3 días después, el subdirector llegó al hospital con ojeras profundas. Su esposa había iniciado el divorcio. Y con ello, perdía su conexión con la junta directiva. Nadie relacionó nada con la médica. Porque las mejores trampas son las que las víctimas activan solas. Comenta fuego si sientes lo que viene. El subdirector médico comenzó a desmoronarse rápido. El divorcio se volvió público y escandaloso. Su esposa no solo tenía conexiones, tenía abogados implacables. En semanas, perdió la casa, la custodia de sus hijos y su posición en la junta directiva. Pero eso fue solo el principio. Alguien filtró información sobre irregularidades administrativas que él había firmado.
Contratos inflados con proveedores. Presupuestos manipulados. Nada ilegal, pero suficientemente turbio para abrir investigaciones internas. El director del hospital lo llamó a su oficina. La conversación fue breve. Necesitamos que renuncies. Por el bien de la institución. El hombre salió de ahí destrozado. En menos de 2 meses pasó de ser subdirector a estar desempleado, divorciado y bajo investigación ética. Nadie entendía cómo todo se había desmoronado tan rápido. Excepto una persona. La médica observaba desde la distancia. Sin celebrar. Sin presumir. Simplemente, observando. Porque la venganza no es un espectáculo. Es un proceso. Una noche, el subdirector la encontró en el estacionamiento del hospital. Fuiste tú, ¿verdad? Su voz temblaba. ¿Todo esto? Fuiste tú. Ella lo miró con calma. No sé de qué hablas. Yo solo vine a trabajar. Arruinaste mi vida. La médica dio un paso adelante. Su voz era suave, pero cada palabra cortaba como bisturí. Tú arruinaste la mía. La diferencia es que yo era inocente. Tú firmaste las mentiras sabiendo la verdad. Así que no arruiné tu vida. Solo dejé que la verdad hiciera su trabajo. El hombre abrió la boca, pero no salió nada. Ella subió a su auto y se fue. En el espejo retrovisor, lo vio caer de rodillas en el asfalto. Primera pieza derribada. Pero el juego apenas comenzaba. Deja tu like si esta justicia te estremece. La caída del subdirector creó grietas en el hospital. Las investigaciones internas abrieron puertas que debieron permanecer cerradas. Auditores comenzaron a revisar protocolos. Periodistas olieron sangre en el agua. Y la médica seguía ahí. Silenciosa. Confiable. Cada vez más integrada al sistema. Fue entonces cuando llegó el siguiente paso. La jefa de enfermería, la mujer que había alterado registros médicos para encubrirla, tenía un secreto que protegía con desesperación: su hijo. El joven había estado dentro y fuera de centros de rehabilitación. Sobredosis. Arrestos encubiertos. Accidentes automovilísticos que ella había pagado para ocultar. La médica no necesitaba exponerlo. Solo necesitaba crear una situación donde el secreto se expusiera solo. Una noche, el hijo de la jefa llegó a emergencias. Otra sobredosis. Inconsciente. Crítico. La médica estaba de guardia. Cuando lo vio entrar, reconoció la oportunidad. No para matarlo, jamás haría eso. Sino para salvarlo, de la manera correcta. Lo estabilizó. Le salvó la vida. Pero también activó los protocolos obligatorios: reporte policial, evaluación psiquiátrica, orden de internación involuntaria. Todo legal. Todo necesario. Todo imposible de detener. La jefa de enfermería llegó corriendo al hospital. No puedes hacer esto. Es mi hijo. La médica la miró con expresión profesional. Señora, su hijo necesita ayuda real. No más encubrimientos. Si realmente lo ama, dejará que el sistema lo ayude. Tú no entiendes nada. Entiendo más de lo que crees. En los días siguientes, el caso del joven se hizo público. Medios locales cubrieron la historia. Y con ella, salieron a la luz todos los encubrimientos previos. La jefa de enfermería fue llamada a declarar. ¿Había usado recursos del hospital para proteger a su hijo? ¿Había alterado registros? ¿Había abusado de su posición? Bajo presión, en medio de un interrogatorio, cometió un error fatal. Mencionó el caso de la médica. Yo solo hice lo que me pidieron. El director me ordenó cambiar esos registros. Yo solo obedecí. El silencio en la sala fue absoluto. Acababa de confesar. Y había implicado al director. La médica, cuando se enteró, no sonrió. No celebró. Simplemente abrió su archivo y marcó otro nombre. Segunda pieza caída. La final estaba por venir. Comenta si seguirías hasta el final. El hospital entró en crisis total. La confesión de la jefa de enfermería desató una investigación oficial. Fiscalía. Auditorías externas.
Medios nacionales cubriendo el escándalo. El director del hospital, el hombre que había orquestado todo, intentó controlar el daño. Declaraciones públicas. Reuniones de emergencia. Abogados caros. Pero había un problema, ya no controlaba la narrativa. La médica sí. Durante meses, había recopilado todo. Correos electrónicos. Grabaciones de conversaciones. Documentos firmados. Testimonios de enfermeras y residentes que, en privado, habían visto irregularidades. No había actuado por impulso. Había construido un caso. Y ahora, pieza por pieza, lo filtraba estratégicamente. Un día, un periodista recibía documentos anónimos sobre la cirugía experimental no autorizada. Otro día, un abogado descubría, casualmente, evidencia de alteración de registros médicos. La médica no aparecía en ningún lado. Pero su mano estaba en todo. El director intentó culpar a otros. Acusó a la jefa de enfermería de actuar sola. Trató de desacreditar al subdirector caído. Pero cada movimiento que hacía, lo hundía más. Porque la médica había aprendido algo en esos meses de silencio. El poder no está en gritar. Está en saber cuándo hablar y cuándo dejar que otros hablen por ti. Una noche, el director apareció en la puerta de su consultorio temporal. Sé que eres tú. Ella levantó la vista de sus notas clínicas. ¿Disculpa? Todo esto. La caída del subdirector. La confesión de enfermería. Los documentos filtrados. Eres tú. La médica dejó su pluma y lo miró fijamente. ¿Tienes pruebas? El hombre apretó los puños. No necesito pruebas. Sé que eres tú. Entonces no sabes nada. Su voz era hielo puro. Pero te diré algo que sí sé, sembraste mentiras sobre mí, destruiste mi carrera y arruinaste mi vida para salvar tu reputación. Y pensaste que yo simplemente desaparecería. Esto no cambiará nada. Tengo conexiones. Abogados. Poder. La médica sonrió por primera vez. Una sonrisa sin calidez. Tenías poder. Ahora solo tienes miedo. El director salió furioso. Pero ella sabía, un animal acorralado es el más peligroso. Por eso, su último movimiento tenía que ser perfecto. Suscríbete, porque aquí todo cambia. El golpe final llegó de donde el director nunca lo esperó. Su gran ambición política, ser ministro de Salud. Había trabajado años para construir esa imagen. Médico humanitario. Líder ético. Salvador de vidas. Todo falso. La médica había descubierto algo durante su investigación. Algo que ni siquiera el subdirector o la jefa de enfermería sabían. El director había realizado no una, sino 5 cirugías experimentales sin autorización en los últimos 3 años. Todas en pacientes vulnerables. Todas buscando reconocimiento internacional. 2 habían muerto. Él había encubierto ambas muertes con la complicidad de colegas que ahora ocupaban puestos importantes. Era un patrón. No un error. Un sistema. La médica preparó todo meticulosamente. Organizó los documentos. Verificó cada fuente. Contactó a un periodista de investigación de prestigio nacional, alguien conocido por su integridad. Y le entregó todo. No anónimamente. Con su nombre. Soy la doctora que fue acusada falsamente hace un año. Y esta es la verdad completa. La historia explotó. Titulares nacionales. Investigaciones criminales. La Junta Médica suspendió al director inmediatamente. Su candidatura política se evaporó en horas. Pero lo más devastador no fueron las acusaciones legales. Fue que las familias de los pacientes muertos finalmente tuvieron respuestas. Madres que habían llorado en silencio, pensando que la muerte de sus seres queridos fue complicación médica inevitable, descubrieron que fueron experimentos. El director no solo perdió su carrera, perdió su libertad. Arrestado. Procesado. Exhibido. La médica observó todo desde la distancia. No fue a las audiencias. No dio entrevistas. No celebró públicamente. Una tarde, una de las madres la encontró en un café.
Usted sacó la verdad sobre mi hija. La médica asintió en silencio. Gracias. Gracias por no olvidar. Por no rendirse. Cuando la mujer se fue, la médica miró por la ventana. No sintió triunfo. No sintió alegría. Solo sintió cierre. Porque la venganza nunca devuelve lo que perdiste. Solo te devuelve a ti misma. Deja tu like si crees en la justicia silenciosa. 6 meses después, la médica recibió una carta oficial. El hospital, bajo nueva dirección, le ofrecía regresar. Con disculpas públicas. Compensación económica. Restauración completa de su reputación. Ella leyó la carta 2 veces. Luego la dobló y la guardó en un cajón. No respondió. Porque ya no necesitaba ese hospital. Ya no necesitaba esa validación. Había construido algo nuevo. Una clínica comunitaria en una zona vulnerable. Sin lujos. Sin prestigio. Solo medicina real para gente real. Pacientes que no podían pagar. Familias sin seguro. Personas olvidadas por el sistema. Ahí, sus manos salvaban vidas otra vez. Pero ahora lo hacía sin buscar reconocimiento. Sin esperar gratitud. Solo porque era lo correcto. Una tarde, mientras suturaba la herida de un niño, la madre le preguntó: «Doctora, ¿por qué trabaja aquí? Usted podría estar en cualquier hospital importante». La médica terminó el último punto y miró a la mujer. Porque los lugares importantes no siempre hacen el trabajo importante. Esa noche, al cerrar la clínica, miró las paredes sencillas. Las sillas gastadas. El equipamiento básico pero funcional. No era lo que había planeado. Pero era suyo. Y nadie podría quitárselo jamás. Porque la venganza le había enseñado algo fundamental. No destruyes a tus enemigos venciéndolos. Los destruyes volviéndote tan fuerte que ya no importan. El director estaba en prisión. El subdirector arruinado. La jefa de enfermería despedida. Pero ella estaba viva. Real. Libre. Y esa era la victoria más poderosa de todas. Apagó las luces, cerró la puerta y caminó hacia la noche. Sin mirar atrás. Porque quien controla su destino no necesita venganza. Solo necesita vivir bien. Comenta si quieres más historias como esta.